Muy bien, ahí ya empezó a grabar. Ahí estamos, perfecto. Ahí está. Recuerden que si miran la clase desde el celular, les conviene tener el teléfono celular a lo ancho, ¿sí? Así como acostadito, para que se vean mejor las diapositivas y puedan leer los textos, ¿sí? Bien. Bueno, entonces este es un gráfico del corazón donde se ve lo que es el corazón derecho y el corazón izquierdo. Acuérdense siempre que el corazón derecho está en color azul porque tanto la aurícula como el ventrículo derecho tienen sangre carboxigenada, ¿sí? Después vamos a ver qué es la sangre carboxigenada, pero es la sangre que está pobre en oxígeno, ¿sí? Y por el otro lado, el corazón izquierdo siempre, digamos, está como pintado de color rojo porque es el lado que tiene la sangre oxigenada, tanto la aurícula izquierda como el ventrículo izquierdo. Esto permite dividir, digamos, lo que llamamos un corazón derecho y un corazón izquierdo, ¿sí? No es que tengamos un corazón del lado derecho nuestro y otro del lado izquierdo, sino que se lo llama así porque ustedes se acuerdan que hablamos la clase pasada que la sangre, ¿sí?, del lado derecho del corazón no se mezcla con la sangre del lado izquierdo, ¿sí? Tienen estos tabiques que separan el tabique interauricular, ¿sí? Separa ambas aurículas y el tabique interventricular separa ambos ventrículos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si la sangre, supónganse que acá hubiera un agujerito, ¿sí? Entre medio de los dos ventrículos, que de hecho existe esto, pero esto es en algunas patologías donde los niños ya nacen con esa comunicación interventricular, ¿sí? Que se tiene que, digamos, reparar quirúrgicamente, o sea, los operan y les ponen un parche para poder tapar, digamos, ese agujerito, ¿sí? ¿Qué pasaría si se comunica la sangre del lado derecho con la del lado izquierdo, ¿sí? Primero que la sangre que está oxigenada se mezclaría con la sangre que está con falta de oxígeno, con lo cual, cuando la aorta manda la sangre a todo el cuerpo, mandaría sangre con menor cantidad de oxígeno en sus glóbulos rojos, porque estaría la sangre mezclada, ¿sí? ¿Vamos? Por otro lado, al haber estos agujeritos acá, cuando el ventrículo se contrae, en lugar de mandar la sangre a través de la aorta, también la mandaría hacia el ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, siempre, digamos, lo normal es que estos ventrículos y aurículas no se comunican entre sí, ¿sí? Por eso es que se dice que este es un corazón derecho y este es el corazón izquierdo, ¿sí? Porque las sangres no se comunican. Vamos a ver después, creo que es la clase de hoy, que es la de ciclo cardíaco, que vamos a ver que la sangre del lado derecho, digamos, tiene un circuito y la sangre del lado izquierdo tiene otro circuito. Esperen que... Claro, ahí Verónica nos está diciendo que la hija tuvo una CIA, ¿sí? Así que más o menos ya sabe de qué se trata. La CIA sería comunicación interauricular, entre las dos aurículas, ¿sí? Se comunica, lo más frecuente generalmente son las CIA, ¿sí? Las comunicaciones entre ambas aurículas, ¿sí? Entre los ventrículos es más difícil y es más complicado también para los niños, ¿sí? Para la sobrevida y todo, ¿sí? Pero las CIA son muy comunes, muy frecuentes y en general a veces inclusive se diagnostican cuando el paciente ya es adulto. Me ha pasado muchas veces pacientes que vienen al consultorio y en una rutina de un ecocardiograma sale, digamos, la comunicación interauricular, ¿sí? Así que se puede, digamos, vivir con esa comunicación entre las aurículas, ¿sí? Cuando es mínima, ¿sí? Bien. Sigamos adelante. Entonces, dijimos que teníamos dos cavidades superiores, las aurículas, y dos cavidades inferiores, los ventrículos. Por un lado tenemos la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. La aurícula derecha se comunica
con el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide y la aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo a través de la válvula bicúspide o mitral, ¿sí? Bien. Por otro lado, dijimos que de los ventrículos salía la sangre, ¿sí? A través de arterias, en el caso del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar. Esa arteria pulmonar tiene una válvula que se llama válvula pulmonar y que va a llevar la sangre a ambos pulmones, ¿sí? Por otro lado, el ventrículo izquierdo también va a salir una arteria, que es la arteria principal, que se llama aorta, y que tiene una valvulita que se llama válvula aórtica, ¿sí? ¿Qué van a hacer esas valvulitas, tanto la válvula pulmonar como la aórtica? Va a hacer que cuando el ventrículo se contraiga y mande la sangre hacia la arteria, la sangre va a querer volver otra vez al ventrículo, ¿sí? Entonces, esta valvulita, fíjese que está al revés, que es la de la aurícula y el ventrículo, ¿sí? Está al revés. O sea que cuando la sangre vuelve, esta válvula se cierra, ¿sí? Y no deja que la sangre vuelva otra vez hacia los ventrículos. Bien, por otro lado, a las aurículas, tanto a la aurícula izquierda van a llegar las venas pulmonares, que están pintadas de rojo porque son las únicas venas de nuestro organismo que tienen sangre oxigenada, y del lado de la aurícula derecha tenemos la vena cava superior y la vena cava inferior, que son las que traen la sangre de todo el cuerpo. Bien. Habíamos dicho que el corazón se encuentra ubicado, ¿sí? En un espacio que se llama mediastino, ¿sí? Esto se encuentra, digamos, entre medio de ambos pulmones, ¿sí? Entre el segundo, ¿sí? Y el quinto espacio intercostal izquierdo. Después vamos a ver bien todo el detalle de los espacios intercostales porque tenemos que aprender a ubicarlos porque es donde van a ir las campanillas precordiales, ¿sí? El corazón está situado de forma oblicua, fíjense cómo está, es como un cono, donde la punta del corazón, de ese cono, mira y apunta hacia abajo y hacia la izquierda, ¿sí? Aproximadamente 2/3 de la izquierda del plano medio y 1/3 a la derecha. Y la base de ese cono está orientado hacia arriba y hacia la derecha, ¿sí? Bien. Bueno, el corazón tiene 4 cavidades, las cavidades superiores se denominan aurícula izquierda y aurícula derecha, y las cavidades inferiores se denominan ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Una pared muscular que se denomina tabique va a separar las aurículas derecha e izquierda y los ventrículos izquierdo y derecho. El ventrículo izquierdo es la cavidad más grande y fuerte del corazón. Las paredes del ventrículo izquierdo tienen un grosor de solo media pulgada, un poco más que 1 centímetro, pero tienen la fuerza suficiente para impeler la sangre a través de la válvula aórtica al resto del cuerpo. Eso ahora vamos a ver en el gráfico, que siempre habíamos dicho la vez pasada, que el ventrículo izquierdo tiene más grosor la pared muscular. Las válvulas cardíacas, las más importantes son la tricúspide, que va a controlar el flujo entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, la válvula pulmonar, que controla el flujo entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, la válvula mitral, que permite que la sangre rica en oxígeno que proviene de los pulmones pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y la válvula aórtica, que permite que la sangre rica en oxígeno pase del ventrículo izquierdo a la aorta. La arteria más grande del cuerpo, ¿sí? La cual transporta la sangre al resto del organismo. Acá vemos el gráfico de cómo, ¿sí? El corazón se va contrayendo, ¿sí? Vamos a ver que la contracción del corazón se llama sístole. Y la relajación del corazón, es decir, cuando vuelve a su tamaño normal, se llama diástole, ¿sí? De ahí viene el nombre de presión sistólica y presión diastólica, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando se produce la sístole, es decir, la contracción ventricular, como el ventrículo es como
como que se comprime, ¿sí? Entonces la sangre que está dentro del ventrículo, ¿qué hace? Va a pasar, ¿sí? A través de la arteria, en este caso aorta, la válvula aórtica, y va a salir a través de la arteria aorta. Y fíjense que cuando se comprime el ventrículo, ¿qué es lo que pasa con las cuerdas tendinosas? Al arrimarse, se cierra la válvula, en este caso la válvula mitral, ¿sí? Que es la que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Lo mismo pasa acá con la tricúspide, ¿sí? Y fíjense lo que yo les decía del músculo. Este es el ventrículo izquierdo y fíjense que la pared muscular es mucho más gruesa que la del ventrículo derecho, ¿sí? ¿Y por qué esto? ¿Por qué sucede esto? Porque el ventrículo izquierdo es el que va a mandar la sangre a todo el organismo, por lo tanto, tiene que mandarla con mayor fuerza y es la que más presión hace. Por eso es más grande, más grueso la capa muscular. Acá tenemos otro esquema donde podemos ver lo mismo, como la sangre que viene de la vena cava superior y la vena cava inferior llegan a la aurícula derecha. Cuando se contrae la aurícula derecha, eso es la sístole auricular. Nosotros en el corazón, como tiene 4 cámaras, la sístole y la diástole van a ser independientes, es decir, va a haber una sístole auricular y una sístole ventricular. Fíjense que la sístole auricular no ocurre al mismo momento que la ventricular. ¿Esto por qué es? Es porque necesita que primero se produzca la de la aurícula para que la sangre pase al ventrículo. Y una vez que la sangre pasó al ventrículo, recién ahí se produce la sístole ventricular para que la sangre salga por la arteria pulmonar o por la arteria aorta. Si la sístole se produjera en las 4 cavidades al mismo tiempo, ¿qué pasaría? La sangre no iría para ningún lado, porque no cumpliría con esta función de bomba para que se vayan abriendo las compuertas y vaya pasando la sangre, ¿sí? Entonces, fíjense detenidamente el gráfico y la flechita. Primero se relaja la aurícula derecha, se llena de sangre y después las flechitas azules hacen que se abra la válvula tricúspide, se llena el ventrículo y cuando se llena el ventrículo y se contrae el ventrículo, se cierra la válvula tricúspide y se abre la válvula pulmonar, ¿sí? Lo mismo pasa del otro lado. Viene la sangre de los pulmones a la aurícula izquierda, se contrae la aurícula izquierda, es decir, sístole auricular, se abre la válvula mitral y se produce la sístole ventricular. Y ahí se abre la válvula aórtica y ahí pasa la sangre, ¿sí? Bien, acá vemos un gráfico más de cerca, donde podemos ver las válvulas, ¿sí?, del corazón y podemos ver la válvula tricúspide, fíjense que tiene 3 valvas, y la válvula mitral, ¿sí?, que tiene solamente 2, ¿sí? Acá tenemos la válvula aórtica, que también tiene 3 valvas, y la válvula pulmonar, que también tiene 3. Acá se ve, esto que está acá sería el tabique, ¿sí? El tabique interventricular o interauricular. A esta altura arriba ya sería interauricular. Acá esto también lo habíamos visto, cómo se veía el músculo cardíaco, cómo se veían las cuerdas tendinosas y las válvulas cardíacas, ¿sí? Acá lo mismo, ¿sí? El músculo cardíaco, esto sería el músculo papilar, donde se insertan las cuerdas tendinosas y las válvulas. Acá vemos una válvula que, fíjense que tiene 3 valvas, ¿sí? Aparentemente es la válvula tricúspide, y si tuviera 2 sería la mitral, ¿sí? Entonces fíjense que en este caso esta válvula está como toda llena de placas de colesterol, engrosada, como cerrada. Entonces fíjense que en este caso lo que se hizo fue un reemplazo valvular. Acá vemos la válvula aórtica, ¿sí? Y fíjense que en este caso la válvula aórtica está estenosada, es cuando está cerrada, y en ese caso también se hace el reemplazo valvular.
Bueno, este es el mismo gráfico que ya habíamos visto. Vena cava superior, vena cava inferior, aurícula derecha, válvula tricúspide, ventrículo derecho, válvula pulmonar, arteria pulmonar, que este sería el tronco de la arteria pulmonar, que se divide en dos ramas, ¿sí? La derecha y la izquierda. Por otro lado tenemos el ventrículo izquierdo, fíjense la pared del músculo, mucho más grueso, la aurícula izquierda, la válvula mitral, y tenemos también acá la válvula aórtica y la arteria aorta. Bien, volvemos acá a mencionar las 4 válvulas que se encuentran dentro del corazón: la tricúspide, la mitral, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Acá tenemos también un gráfico donde podemos ir viendo cómo es el recorrido de la sangre dentro de estas cavidades, ¿sí? Que ya más o menos lo venimos mencionando, pero acá vemos cómo de la vena cava superior y la vena cava inferior llega la sangre a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho, del ventrículo derecho a través de la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar. Del lado izquierdo lo mismo, las venas pulmonares, aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo, válvula aórtica, arteria aorta, ¿sí? Acá lo que les está mostrando también los colores, ¿sí? Rojo sería rica en oxígeno y azul pobre en oxígeno. Acá vemos el recorrido de la sangre, ¿sí? En una animación, donde podemos ver cómo primero se llenan las aurículas, cuando las aurículas están llenas se contraen, la contracción se llamaba sístole, ¿sí? Cuando se contrae se produce la sístole auricular, se llena el ventrículo y después se produce la sístole ventricular y la sangre sale por la arteria pulmonar y la arteria aorta, ¿sí? Bueno, ¿cómo se irriga el corazón? Dice, se llaman arterias coronarias a las arterias que irrigan el miocardio del corazón. Acuérdense que el miocardio, que era el músculo cardíaco, ¿sí? Se originan en los senos aórticos de Valsalva, izquierdo y derecho de la válvula aórtica, que regulan el flujo de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. ¿Qué sería eso? A ver, esperen que les voy a mostrar el gráfico. Acá está, digamos, la arteria aorta, ¿sí? El nacimiento de la arteria aorta. Cuando la arteria aorta nace, ¿sí? Del ventrículo izquierdo, las primeras ramitas que da de arterias colaterales son las arterias coronarias, que son las que van a irrigar el corazón desde afuera hacia adentro, ¿sí? Es decir, desde el epicardio, ¿se acuerdan cuando hablamos de las capas? Desde el epicardio hacia el endocardio, ¿sí? Volvemos de vuelta. Entonces, estas arterias coronarias son dos, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. La irrigación se va a llevar a cabo por una especializada red vascular que se dispone en círculo alrededor del órgano, es decir, alrededor del corazón. Las arterias encargadas de irrigar el corazón serán las coronarias, que se encuentran en número de 2, una coronaria derecha y una coronaria izquierda. La arteria coronaria izquierda se va a bifurcar dando sus dos ramas terminales que se llaman descendente anterior y circunfleja. La arteria descendente anterior va descendiendo por el surco interventricular hasta llegar al vértice del corazón. La arteria circunfleja recorre el surco circunflejo, se abrevia así, CX, y la descendente anterior se abrevia así como DA. Después van a ver en los informes o cuando les manden un estudio de una perfusión miocárdica o un ecocardio que dice DA, CX, sí, de a poquito van a ir aprendiendo también las abreviaturas. La circunfleja va a recorrer el surco aurículo-ventricular, dirigiéndose hacia la izquierda y termina a través de las ramas auriculoventriculares en la cara inferior del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, los territorios que irriga la arteria coronaria izquierda son, va a irrigar la aurícula izquierda,
casi la totalidad del ventrículo izquierdo. Esto es importante saber por qué. Porque si se obstruye la arteria coronaria izquierda en este caso, las partes del corazón que van a estar comprometidas van a ser estas, ¿sí? La aurícula izquierda, la totalidad del ventrículo izquierdo, casi la totalidad del ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho, la mayor parte del tabique interventricular, incluido el haz aurículo-ventricular del tejido de conducción, y el nódulo sinusal, ¿sí? Después vamos a ver qué importancia tiene esto, ¿sí? Que también afecte al nódulo sinusal. La coronaria derecha, por su lado, va a irrigar la aurícula derecha, casi todo el ventrículo derecho, la cara inferior del ventrículo izquierdo, un tercio posterior del tabique interventricular y el nodo auriculoventricular, y en el 55% de los casos el nódulo sinusal, ¿sí? O sea que más que nada la arteria coronaria derecha irriga prácticamente aurícula y ventrículo derecho, y la coronaria izquierda, la aurícula y ventrículo izquierdo, ¿sí? Bien. Acá tenemos un gráfico donde se ve lo que es la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Fíjense que la izquierda, acá teníamos el tabique interventricular, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la coronaria izquierda va a irrigar todo lo que es el ventrículo izquierdo y, como dijimos recién, la aurícula izquierda. Y la coronaria derecha va a irrigar la aurícula derecha y el ventrículo derecho, ¿sí? Bien. Acá tenemos como si le hubiéramos sacado el corazón, digamos, y nos quedamos solamente con las arterias coronarias, ¿sí? Fíjense, este mismo gráfico es como si yo sacara todo esto y me quedo solamente con la aorta y el nacimiento de las arterias coronarias, ¿ven? La aorta y las arterias coronarias. Parece como una araña, ¿sí? Bien, entonces acá se ve el tronco de la arteria coronaria izquierda, y habíamos dicho que la coronaria izquierda se divide en una arteria circunfleja y en una arteria que se llama descendente anterior, ¿sí? Esta descendente anterior va por todo lo que es el surco interventricular, ¿sí? ¿Cuál sería el surco interventricular? Sería la continuación de lo que sería el tabique. ¿Se acuerdan que los ventrículos estaban separados por un tabique? Bueno, ese tabique forma un surco, que se llama surco interventricular porque está entre medio de los dos ventrículos. Entonces, por ese surco va a ir la descendente anterior, que es rama de la coronaria izquierda. Bien, volvamos con la coronaria derecha. La coronaria derecha dijimos que va para el lado derecho, irrigaba la aurícula derecha que estaba a esta altura y el ventrículo derecho que estaba a esta altura, ¿sí? Entonces, fíjense que las ramas más importantes, ¿sí? En general, la coronaria derecha, ¿sí? Tiene, digamos, su rama en sí, la coronaria derecha, que va todo por la parte posterior del ventrículo derecho, ¿sí? Entonces recuerden esto, coronaria derecha del lado derecho, coronaria izquierda que se divide en dos, circunfleja y descendente anterior. Bien, los vasos sanguíneos del corazón comprenden las arterias coronarias y las venas cardíacas, las cuales transportan sangre a y desde la mayor parte del miocardio. El endocardio y parte del tejido subendocárdico localizado inmediatamente por fuera del endocardio van a recibir oxígeno y nutrientes directamente por microvascularización de las cámaras del corazón. Es decir, que la sangre que va por dentro de las cavidades son las que le van a brindar el oxígeno, ¿sí? Los vasos sanguíneos del corazón van a discurrir, significa que atraviesan, ¿sí? A través de la superficie del corazón, justo por debajo del epicardio. Ocasionalmente, parte de los vasos se introducen en el interior del miocardio. Los vasos sanguíneos del corazón reciben estímulos por inervación simpática y parasimpática. Las arterias coronarias son las primeras ramas de la aorta, como habíamos dicho, irrigan el miocardio y el epicardio.
Las arterias coronarias derecha e izquierda surgen de los senos aórticos correspondientes en la parte proximal de la aorta, ¿sí? La parte primera de la aorta se llama aorta ascendente, justo por encima de la válvula aórtica, y pasan a los lados opuestos del tronco pulmonar. Las arterias coronarias irrigan ambas aurículas y ambos ventrículos. Acá tenemos un gráfico donde se ven las paredes del corazón. De adentro hacia afuera tendríamos el endocardio, es la parte más interna, ¿sí? Que por acá es por donde va a pasar la sangre, ¿sí? El miocardio es la parte muscular del corazón y el epicardio es la pared más externa. Las arterias coronarias irrigan desde el epicardio hacia adentro. Lo que hacen es, se genera, digamos, como pequeños vasitos hacia adentro, ¿sí? Y esos vasitos son los que van a irrigar el músculo cardíaco, ¿sí? Bueno, acá tenemos un repaso nuevamente del corazón y los grandes vasos, donde vemos lo mismo de vuelta de hoy, ¿sí? El recorrido de las aurículas y los ventrículos. No lo vamos a pasar porque ya lo leímos varias veces. Acá hace otra vez otro repaso de lo que es cómo discurre la sangre dentro del corazón. Y acá tenemos un gráfico de lo que yo les decía hoy, ¿no? Lo que se llama circuito mayor o circulación menor y circulación mayor, ¿sí? La circulación menor, ¿sí? Fíjense que es desde el ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, esa sangre que era sangre pobre en oxígeno, entonces ¿a dónde iba? Hacia el pulmón, ¿sí? En el pulmón se produce un proceso que se llama hematosis, que es cuando el pulmón le entrega el oxígeno al glóbulo rojo y vuelve, ¿sí? Desde el pulmón a través de qué cosa, de las venas pulmonares, esa sangre que ya está oxigenada. ¿Y a dónde va a volver? A la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa otra vez al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo sale a través de la arteria aorta, que la arteria aorta es la que lleva la sangre oxigenada, ¿a dónde? A todo el cuerpo, ¿sí? A todo el cuerpo. Y después vuelve la sangre de todas las células del organismo a través del sistema venoso a la vena cava inferior y la vena cava superior a la aurícula derecha, ¿sí? Y de ahí pasa al ventrículo derecho y otra vez, o sea que si fuéramos un glóbulo rojo, vemos que el sistema circulatorio es un sistema cerrado, porque no importa donde yo arranque, si yo arranco acá, voy a recorrer hasta acá, de acá voy a ir de vuelta al pulmón, del pulmón vuelvo al corazón, del corazón a la circulación sanguínea y de ahí vuelvo otra vez al corazón. Por eso se dice que el sistema circulatorio es un circuito cerrado, ¿sí? Y acá se ve bien claro cómo ese glóbulo rojo siempre circula alrededor de todo nuestro sistema circulatorio. Bien. Bueno, ¿cómo está inervado el corazón? ¿Sí? Se distingue una inervación que se llama extrínseca, ¿sí? Que es por fuera del corazón, y una inervación intrínseca. La que nosotros le vamos a dar mucha importancia es a esta inervación intrínseca, ¿sí? Que es la que nos va a representar el electrocardiograma, ¿sí? El corazón presenta automatismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón solito va a generar su propio latido, su propio impulso, ¿sí? La inervación intrínseca es el sistema de conducción, ¿sí? Que eso vamos a tener una clase exclusiva donde vamos a ver el sistema de conducción. Cuando las necesidades aumentan o disminuyen, son moduladas por la inervación extrínseca. Este sistema corresponde al sistema nervioso vegetativo y tiene dos componentes, el parasimpático y el simpático, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos también sistema nervioso autónomo. Ese sistema nervioso autónomo es un sistema nervioso que yo no lo puedo gobernar, es decir, que se maneja, como su nombre lo indica, autónomo, ¿sí? Y que tiene dos componentes ese sistema nervioso autónomo. Por un lado tenemos el parasimpático, que el parasimpático lo que hace es frenar, ¿sí?
y el simpático acelera. Estos, tanto el sistema nervioso simpático como el parasimpático, tienen neurotransmisores que son la adrenalina, ¿sí? Uno de los principales, sobre todo del sistema nervioso simpático, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La adrenalina lo que va a hacer es activar el sistema nervioso simpático, y al activar el sistema nervioso simpático, esto va a hacer que diferentes órganos se preparen, ¿sí?, para lo que llamamos el sistema de lucha o huida. Entonces, todos tenemos en nuestro organismo este sistema nervioso autónomo que nos prepara en situaciones de estrés. ¿Para qué? Para enfrentar una situación de estrés o para salir corriendo de esa situación de estrés, ¿sí? Eso es el sistema nervioso autónomo. Y el simpático lo que hace es liberar una gran cantidad de adrenalina, y esa adrenalina lo que va a hacer a nivel, por ejemplo, cardíaco, va a hacer que aumenten los latidos, que aumente la frecuencia cardíaca. Entonces el corazón va a latir más rápido porque se va a preparar ¿para qué? Para bombear más sangre, para que yo tenga más oxígeno en todos mis músculos para, por ejemplo, luchar en una situación de estrés o para salir corriendo de esa situación, ¿sí? Bien. Entonces, dijimos que el corazón tiene dos tipos de inervación. Por un lado, la extrínseca, que habíamos hablado recién, que está regulada por el sistema nervioso autónomo, y que esta se va a dividir en dos. Por un lado, la simpática, ¿sí? Por ramas del plexo cardíaco procedentes, se llama el plexo estrellado, no importa si no se lo acuerdan esto, y el parasimpático, que deriva del nervio vago, ¿sí?, o neumogástrico, que lo que va a hacer es frenar al simpático, ¿sí? El parasimpático, como su nombre lo indica, para al simpático. Entonces, acuérdense eso, ¿sí? El simpático es como que estimula, y el parasimpático es para al simpático, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, el simpático, dijimos recién, aumentaba, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, el parasimpático, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que el corazón trabaje más lento, va a desacelerar el ritmo cardíaco, ¿sí? Bien. El plexo cardíaco está dado por dos sistemas, dijimos recién, el simpático y el parasimpático. Eso ya está, lo pasamos de largo. Y el sistema intrínseco o sistema cardionector, ¿sí?, va por dentro de las fibras miocárdicas, que es lo que se ve acá amarillo. Ellas tienen una doble función, una función contráctil del corazón para producir la sístole y la función de transmitir el impulso nervioso. Está constituido por nodos, que son un conjunto de células que se producen por sí mismas impulsos eléctricos. Esto es lo que le da, estos nodos que tiene el sistema nervioso intrínseco, es el que le va a dar el automatismo al corazón. Va a hacer que se genere esa sístole y esa diástole que veíamos hace un ratito. Eso se va a generar automáticamente dentro del corazón, ¿sí? Por eso es que el corazón es autónomo en este sentido, y ustedes habrán visto que cuando se saca el corazón del cuerpo, sigue, digamos, latiendo durante un tiempo, ¿sí? No es que siempre, pero durante un tiempo, que mientras estos nódulos tienen oxígeno, siguen funcionando, ¿sí? Eso igualmente lo vamos a ver en una clase especial. ¿Por qué? Porque este sistema cardionector es el que nos va a representar las diferentes ondas del electrocardiograma. Es ahí donde nosotros vamos a apuntar, ¿sí? Esta inervación, entonces, como en resumen, ¿sí?, podemos decir que tenemos una inervación intrínseca y una extrínseca. La extrínseca está regulada por el simpático y el parasimpático, y la intrínseca está regulada por el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, está mal escrito ahí, aurículo-ventricular sería, y el haz de His, ¿sí? Este sería el sistema intrínseco. Bien, acá vemos un gráfico donde podemos ver este sistema cardionector en funcionamiento. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? Estos cositos amarillos que se ven acá, estos puntitos, serían los nodos.
Este sería el nodo sinusal y este el nodo aurículo-ventricular, ¿sí? Estos nodos son lugares donde hay un grupo de células especializadas que producen, ¿sí?, el impulso nervioso, y ese impulso nervioso va a producir ¿qué cosa? La despolarización o la descarga de energía que va a producir la contracción. Y esa contracción sería la sístole, ¿sí? Entonces, tenemos el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, y esto que se ve acá entre medio del tabique interventricular sería el haz de His, ¿sí? Ese nódulo sinusal va a comunicarse con el nódulo auriculoventricular a través de estas ramas que se llaman vías internodales, ¿sí? Vías internodales porque van de un nodo al otro, ¿sí? Del nódulo auriculoventricular directamente ya tenemos el haz de His, y este haz de His se va a dividir en dos ramas, una rama derecha que va a contraer el ventrículo derecho y una rama izquierda que va a contraer el ventrículo izquierdo, ¿sí? La rama izquierda se va a dividir en dos, una hemirrama anterior y una hemirrama posterior, ¿sí? No se asusten con todos estos términos porque vamos a volver a verlo. Tenemos una clase exclusiva de todo lo que es el sistema eléctrico. Así que a no preocuparse. Bueno, acá está puesto más lento, fíjense. Y acá lo que me va mostrando, ¿sí?, esto que se ve acá en rojo, que va pasando lentamente, ¿qué me va apareciendo abajo? Me va apareciendo el electrocardiograma, ¿lo ven? Ya estamos metiéndonos, ¿sí?, en lo que sería el electrocardiograma y en saber interpretar a qué corresponde cada una de las ondas que vamos viendo, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante que es conocer la anatomía como para saber de dónde viene cada una de estas ondas, ¿sí? Entonces, fíjense que, vamos a esperar que arranque de vuelta de cero, cuando se activa ese rojo que está ahí, que es el nódulo sinusal, se produce la onda P. ¿Y qué es la onda P? Es la contracción de la aurícula, es decir, lo que nosotros llamamos sístole auricular, ¿sí? Una vez que se contrae la aurícula y se llena de sangre los ventrículos, ¿qué va a pasar después? Fíjese que el impulso nervioso pasa al haz de His, ¿lo ven acá? Entonces se contraen los ventrículos y se produce el QRS, ¿sí? ¿Estamos? Cuando se me despolariza, es decir, que se relaja otra vez el ventrículo, me genera también una onda eléctrica que es la onda T, ¿sí? Entonces yo acá puedo tener, digamos, una relación entre el sistema de conducción eléctrico y el complejo del electrocardiograma. Entonces yo ya acá puedo empezar a ver que si yo no tengo onda P, por ejemplo, es porque este nódulo sinusal no está funcionando o está enfermo, ¿sí? ¿Estamos? O sea, hay una patología a ese nivel, que si el QRS, que es esto que está acá, está ensanchado o está, digamos, no corresponde con el gráfico normal, es porque el problema está acá a nivel del haz de His, ¿sí? Entonces esto nos va a ayudar a interpretar la anatomía, a interpretar el electro y a interpretar también las patologías que pudieran llegar a aparecer, ¿sí? Bien. Acá tenemos una animación 3D donde se puede ver un corte, ¿sí?, del ventrículo, donde se ve la pared muscular, por afuera se ve lo que es el epicardio, que tiene grasita, ¿sí? Esto va a depender también de la persona. Si la persona tiene grasita en muchos lugares del cuerpo, el corazón también va a tener más grasita alrededor, ¿sí? Y eso va a ser también, se llama grasa pericárdica, y va a hacer que las ondas del electrocardiograma, por ejemplo, sean de menor voltaje, ¿eh? Bien, vamos a ver la animación. Acá lo que podemos ver, ¿sí?, es cómo se ve, digamos, con un corte del corazón, el ventrículo derecho con los músculos papilares y cómo se ve
el ventrículo izquierdo, ¿sí? También con los músculos papilares. Acá se ven los músculos papilares, ¿lo ven? ¿Sí? Cómo se... Que estos se van a ir a insertar en las valvas de la válvula mitral, en este caso el lado izquierdo, y la válvula tricúspide del lado derecho, ¿sí? Bien, acá tenemos otro gráfico donde podemos relacionar el corazón, ¿sí? La aorta, ¿ven la aorta? Que la aorta sale del corazón como aorta ascendente, después tenemos el callado de la aorta, hace como si fuera una curva, por eso se llama callado, y después baja hacia la región posterior del tórax y baja por el tórax y se va hacia el abdomen, ¿sí? Y va hacia las piernas. ¿Por qué? Porque lleva la sangre tanto para arriba, para la cabeza, para los brazos, para el cuello, y también lleva la sangre hacia lo que es el tórax y el abdomen. Acá vemos cómo el corazón va latiendo. Bueno, y en esta animación Acá se ve la podemos arteria ver pulmonar el también. corazón con sus relaciones, ¿sí? Cómo se visualizan las orejuelas, en este caso de la aurícula izquierda. Si giramos un poquito más, podemos ver bien cómo el corazón, digamos, está en la región anterior y que por detrás... Esta sería una vista posterior del corazón, ¿sí? Fíjense cómo se ve la parte de la aurícula izquierda, que es bien posterior, ¿sí? Tiene como límite la columna vertebral, digamos, al septum interventricular. Bien. En esta creo que es para ver solamente el tema de la válvula, nada más. ¿Qué válvula les parece que Bien, es acá en esta? esta imagen podemos ver la válvula mitral, que sería la válvula Esta sería la válvula mitral, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene dos valvas, ¿sí? Es como si fuera una boquita, ¿sí? auriculoventricular O sea que en izquierda. este caso Vemos sería cómo se ven sus dos valvas, ¿sí? la Si válvula lo giramos, aurículo-ventricular acá izquierda, podemos ¿sí? ver desde abajo. Esta sería la vista desde la aurícula izquierda y esta sería la vista desde el ventrículo izquierdo. Lástima que hace como esa... Esto que vemos, estos filetes, son las cuerdas tendinosas que se van a insertar en los músculos papilares que mencionamos anteriormente. Oh, se me fue. Quería mostrarle las cuerdas tendinosas, a ver si se ve. Ahí está. Esta sería la válvula y estas serían las cuerdas tendinosas que se unían a dónde? A los músculos papilares de los ventrículos, ¿sí? Acá tenemos otro gráfico como visto desde adentro del ventrículo, ¿sí? Si miramos con atención, esta válvula tiene tres valvas. Fíjense que se abre en forma de tres partes, ¿sí? Bueno, acá en este video lo que podemos ver bien es el ventrículo derecho, cómo se abre la válvula. En este caso, esto sería el ventrículo derecho. Estos son los músculos papilares, ¿sí? Las cuerdas tendinosas que se insertan en los músculos papilares del ventrículo derecho. Y estas serían las tres valvas de la válvula tricúspide, o sea, la válvula aurículo-ventricular derecha, ¿sí? La tricúspide, y como les comentaba yo que está formado por tres valvas y cómo se ven las cuerdas tendinosas insertándose en los músculos papilares. Esta sería la pared interna del ventrículo derecho y esta otra la pared externa. Vamos a ver si podemos lograr girar un poquitito para visualizar un poquito más en la zona de
Y ahí puedo ver desde adentro de la aurícula, con sus dos valvas, ¿sí? La valva antes. Esta sería ¿qué valva? La valva mitral. Fíjense que tiene forma de boca, ¿sí? La válvula mitral o bicúspide o aurículo ventricular izquierda, ¿sí? Anterior, que es más grande, y la valva posterior. Acá estamos desde adentro del ventrículo y en la otra imagen Que es más grande, y la valva estamos posterior. dentro de la aurícula, ¿sí? Desde adentro de la aurícula estamos mirando. Bien, bueno, y ahí finalizamos con esta primer parte de anatomía. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Pudieron ver el videíto de las valvulitas, cómo se veían? ¿Sí? Perfecto. Eso más que nada yo lo puse para que ustedes se den cuenta la diferencia, ¿no? Entre la válvula mitral, por eso se llama bicúspide, porque tiene dos partes, y la tricúspide, que tiene tres partes. Se ve bien clara que una tiene tres partes y la otra tiene dos, ¿sí? Entonces recuerden esa diferencia, ¿sí? Que la del lado derecho es la tricúspide, la del lado izquierdo es la mitral o bicúspide, ¿sí? Cómo se ven bien las cuerdas tendinosas, ¿sí? Que son esos tendones que es como un sistema de paracaídas, ¿sí? O de las cinchas que tienen los caballos, ¿no? Como para montar los caballos para que arranquen. Es un sistema, ¿sí? Que lo que va a hacer es que esas valvas o esas valvulitas, ¿sí? Cuando hace presión el músculo para que la sangre vuelva otra vez hacia la aurícula, es como que eso tironea, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se vayan hacia el otro lado, para que no se corten, ¿sí? ¿Se pueden cortar esas válvulas de tendón? Sí, se pueden cortar. Fundamentalmente se cortan cuando el músculo papilar, por ejemplo, tiene el paciente un infarto o una infección en alguna de esas válvulas, entonces la infección hace que se corten esas valvulitas y al cortarse se puede producir, digamos, la rotura de esas valvulitas y eso genera un prolapso valvular, ¿sí? ¿Estamos? Que después eso lo vamos a ver, ¿eh? Pero bueno, no les quiero meter muchas palabras nuevas, de a poquito vamos a ir viendo las patologías también, ¿sí? Pero ya entendiendo a veces lo normal, la anatomía normal, uno puede entender y puede comprender la patología. Si uno no sabe lo que es una cuerda tendinosa, si uno dice que un prolapso es la rotura de una cuerda tendinosa, no sabe de qué se trata. En cambio ahora, si yo ya les digo el prolapso es cuando se rompe las cuerdas tendinosas de la válvula, ahí ya lo van asociando un poco mejor, ¿sí? Pero esto es así, es un ladrillo arriba del otro que hay que ir poniendo, ¿sí? Entonces de a poquito van a ir comprendiendo la terminología y van a ir aprendiendo todo, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Bueno, con esto finalizamos lo que es la primer parte de anatomía. Ustedes tienen lo que sería la clase 2, que la clase 2 la vamos a ver la semana siguiente, que es la clase de ciclo cardíaco, que igualmente hoy ya hablamos un poquito, porque estuvimos mencionando el circuito mayor y el circuito menor. Estuvimos hablando de dónde arranca el circuito menor, que va hacia el pulmón, que se produce la hematosis, que vuelve otra vez a la aurícula izquierda. Básicamente eso es el ciclo cardíaco, pero ustedes vayan, ¿sí? Leyendo la clase de ciclo cardíaco para la semana que viene, así la pasamos un poquito más rápido, ¿sí? Así seguimos avanzando en los contenidos. Pero básicamente la de ciclo cardíaco es como que complementa un poquito lo que estuvimos hablando recién, ¿sí? Del circuito mayor y del circuito menor, y ahí ya pone algunas terminologías. Yo ahora les voy a mandar después para que ustedes hagan, digamos, una pequeña investigación o busquen los significados, ¿sí? De algunos términos, como para que ustedes, ¿qué dice, perdón? Por mi perrita que se puso conmigo. Sí, no pasa nada. Yo acá tengo los gatitos que están dando vuelta para todos lados, así que no pasa nada. Yo les voy a mandar por el Classroom una tarea, ¿sí?
En esa tarea, básicamente, es que ustedes busquen el significado de algunas palabras. ¿Para qué? Para que empiecen a usar el vocabulario. Cuando yo digo sístole, cuando digo diástole, cuando digo repolarización, despolarización, que por lo menos sepan el significado de esa palabra para que cuando damos la clase sea por ahí un poco más fácil de comprender lo que uno va diciendo, ¿sí? Si no es como que uno estuviera hablando en una clase en turco, ¿sí? Y de repente uno no entiende nada de turco, ¿sí? ¿Se entiende? Así que es como un lenguaje diferente. Entonces, si ustedes empiezan a aprender por lo menos los significados de algunas palabras, les va a cerrar más la idea de lo que yo les voy diciendo. ¿Vamos? Bien, así que después estén atentos en el Classroom que yo les voy a poner. Es una tarea que no es para entregar. Ustedes lo hacen en su casa, en su cuaderno, buscan el significado. Cuando sea para entregar con notas, yo les voy a avisar, ¿sí? Pero por ahora hay una alumna que está entrando. Ya estamos terminando, está entrando. Cuando sea tarea con notas, yo les voy a avisar, ¿sí? Que no dentro de mucho, creo que la semana que viene ya tenemos trabajo práctico para hacer, ¿sí? Pero quería terminar primero la clase 1 y la clase 2 para entregar el trabajo práctico, ¿sí? Así que por ahora solamente les voy a mandar por el Classroom un par de preguntas con definiciones, ¿sí? De todas las palabras que estuvimos hablando en estas primeras dos clases, ¿sí? Así ustedes investigan. Y bueno, y la semana que viene nos estamos encontrando nuevamente. Acá hay tres manos levantadas. A ver, Verónica o Dría, ¿querías decir algo? ¿No? ¿Levantaste? No. Aparece una manito levantada. Ah, no, al lado. Noelia Contreras. Noelia, ¿querías decir algo? A ver, Fernando Viedo dice... Ah, que es la primera clase, no pudiste estar la semana pasada. Así que bueno, bienvenida Fernanda. Perdón, se le reinició el teléfono a Analia. Ah, no es que entró tarde, se le reinició el teléfono, a veces suele pasar. Federico dice que él tiene cardiopatía congénita pulmonar. Así que bueno, debe estar más al tanto de todo esto que estamos hablando ahora de la patología, ¿sí? Bien. Y te va a servir también para conocer a fondo también tu patología, ¿sí? Así que está bueno. Bien. Muchos nombres, dice, claro, Mónica. Sí, exacto. Por eso es que es importante que ustedes, ahora yo les voy a mandar, que ustedes busquen en el diccionario o en el teléfono, ponen en el Google qué significa miocardiopatía, qué significa miocardio, qué significa sístole, qué significa diástole. Y Google les dice todo, ¿sí? Así que les voy a mandar para que ustedes busquen el significado y se arman en la parte de atrás del cuaderno un glosario de términos. Entonces ahí en ese glosario anotan qué significa cada cosa con la definición y cada vez que de repente en una clase o en un power o en un apunte tienen alguna palabra que no entienden, van ahí al glosario y la buscan. Entonces es más fácil, ¿sí? Bien. ¿Los videos tienen audio? Sí, los videos que yo había mandado tienen audio, ¿sí? Así que fíjense que si no lo escuchan es porque por ahí tienen algún problema en la conexión o algo de eso, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna duda que haya quedado de lo que vimos hasta ahora de toda anatomía? Por lo menos mi idea es que en estas dos clases les haya quedado que tenemos un corazón que tiene 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos, una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho, un ventrículo izquierdo, ¿sí? Que tenemos 4 válvulas principales, las aurículo-ventriculares, la tricúspide, la mitral y la aórtica y la válvula pulmonar. Con eso yo me quedo contento, ¿sí? ¿Vamos? Después vamos a ir agregando, obviamente, más contenido, ¿no? Pero bueno, por lo menos que de las clases esta que vimos le haya quedado esos conceptos para poder seguir avanzando, ¿sí? ¿Vamos? Bien. Bueno, 21:01. Hemos finalizado la clase, ¿sí? Así que llegamos justo. Están poniendo en el chat, esperen que no veo. Alegra full, dice Juan Luis, sí. Eso lo entendí bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, perfecto. Bueno, se entendió. Así que bueno, traten de reforzar lo que vamos viendo de la clase, traten de reforzar con el apunte.
Yo todavía no les quise poner ningún libro para que no se mareen, con que vayan viendo solamente las clases de Meet y con que vayan viendo los Power, alcanza, ¿sí? Así no se marean. Más adelante sí les voy a subir algunos libritos que tengo de cardiología, pero por ahora quiero que se dediquen a leer lo que vamos subiendo, ¿sí? ¿Vamos? Mañana, seguramente o pasado, ya les voy a estar subiendo la tarea para hacer, ¿eh? Así que nos estamos viendo el lunes próximo, ¿sí? ¿Vamos? Que pasen buena semana, nos estamos viendo.